Tema recontra caliente, que es el tema de los medicamentos ahora, porque no entendemos bien por qué siguen aumentando los medicamentos, por qué aumentaron tanto en la Argentina, por qué son más caros que en otros lugares del mundo. Eso por un lado, y por el otro tenemos que ocuparnos de los que más sufren de los aumentos de los medicamentos. Tenemos unos datos que quiero compartir con ustedes y una placa que también nos acercó Ricardo Delgado para ver las cifras y para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de los precios de los medicamentos, de qué números. A ver si las pueden poner en el aire, porque queremos saber cuál es la diferencia. Explícanos esta placa, Ricardo. ¿Qué tal, María Laura? Buen día. Bueno, nosotros relevamos desde Analítica, desde ya el mes de julio, una canasta de más de 400 medicamentos que implican básicamente los de mayor consumo en la Argentina. Obviamente una parte de ellos impacta en los jubilados. Y lo que estamos viendo esta es la variación mensual de cada una de esas canastas de consumo. Vemos que se está desacelerando, va en contra de lo que veníamos planteando. Sí, pero aumentó ahora un montón en relación a la inflación, están muy altos. Claro, lo que sucede es que acá no tenemos la primera parte Vamos del a año. poner las otras placas, las nuestras, las que muestran los números de los aumentos. Exacto. Ahí tenés, mirá, el aumento interanual de los medicamentos, que es un montón. Es más, por eso, vos ahí tenés... Y el aumento de enero del mes pasado. Exactamente. Vos fíjate que aumentaron 220% contra una inflación que el año pasado fue de 120%. O sea, aumentaron 100 puntos por encima de la inflación a nivel general. Y esto se dio básicamente con la gran devaluación de diciembre del 23 y los impactos sobre todo en la primera parte del año pasado. Desde julio, como vemos, están bajando, pero todavía mantienen una dinámica y sobre todo en las últimas semanas lo que vemos, nosotros lo medimos semanalmente, aumentos importantes en algunos segmentos puntuales. Por ejemplo, y quizá el doctor me puede ayudar a entenderlo, en los medicamentos oncológicos. A ver, mira, tenemos una placa que muestra algunos, pero son más medicamentos de uso corriente, ¿no? Fíjate. Los medicamentos más usados son los antiinflamatorios y los medicamentos para circulación. Podemos sumar otros más, pero a modo de muestra. Y las subas han sido del 110,9% el último año. Doctor Regazzoni, dice los oncológicos tenemos que sumar ahora también. ¿Es así? Claro, hay dos grandes familias de medicamentos. Los medicamentos que se compran en la farmacia y los medicamentos especiales. Sí. Oncológicos, inmunológicos, esos medicamentos especiales. Los medicamentos de farmacia, no hay ninguna duda que aumentaron por debajo de la inflación. La inflación el año pasado fue del 185%. Y los medicamentos aumentaron mucho por debajo. No lo digo yo, lo dice el ministro de Salud de la Nación. Sí. O sea, sí. Eso es lo que dijo él en un tuit y en un comunicado que hizo. Así que los medicamentos que están en farmacia, o sea, por ejemplo, antiinflamatorios o estos que para, estamos viendo en las placas, ¿verdad? Exacto. Eso todo aumentó por debajo de la inflación. Los medicamentos especiales, ahí es un universo completamente distinto, porque el 60 o 70% de esos medicamentos son importados. Entonces, ¿cuánto van a aumentar? Lo que se mueve el dólar. Y además que cuando uno analiza el uso de medicamentos especiales, tiene que tener en cuenta lo que es la innovación. Capaz que en diciembre se entró a usarse una molécula que en marzo del año pasado no se utilizaba. Pero esperen, no debemos dejar a un costado que los medicamentos que no aumentaron tanto o que aumentaron a ritmo de la inflación, que recién mostramos en la placa, los antiinflamatorios, anticirculatorios, los antiácidos, no tienen más descuentos, muchos de ellos. Por eso, muchos de ellos hay que pagarlos cuando uno con la analiza tarifa el tema plena. medicamentos, primero en la Argentina usted tiene para cualquier droga la marca, por lo menos 10 marcas, y las cuales algunas tiene mucho más barato que en otros países, otras más caro, es decir, eso es una dispersión de las marcas. Sí. El único problema que yo por ahí puedo decirles es el siguiente. No conozco país en la Tierra que haya resuelto el acceso a los medicamentos sin resolver la cuestión del financiamiento de los medicamentos. Y no conozco país en la Tierra que haya resuelto el problema del financiamiento de los medicamentos si esos medicamentos no están financiados por seguros sociales. Y esos seguros sociales, en los países en donde se ha resuelto el problema del acceso, son seguros universales obligatorios, del tipo de las obras sociales o directamente con impuestos. Está Sin el móvil. eso no hay forma. No, claro, no hay manera.